Si posees tanta inteligencia, encárgate de hacer la traducción. Un abogado adinerado se rió de la mujer encargada de la limpieza, pero después se quedó completamente sorprendido. Antes de comenzar, por favor comparte en el chat la ubicación geográfica desde la cual estás visualizando el contenido audiovisual. Goza del relato. Las luces brillaban en el piso 42 de la oficina de abogados Mendoza y Ramírez, a pesar de ser casi medianoche. Desde las amplias ventanas de vidrio, se podían observar los altos edificios brillantemente iluminados en el corazón de la Ciudad de México. Mientras avanzaba por el pasillo de mármol, el sonido chirriante de las ruedas del carrito de limpieza se entrelazaba con el zumbido que dejaba atrás la aspiradora recién apagada, en manos de Luz Martínez. El uniforme de color gris claro presentaba algunas manchas antiguas. Sin embargo, sus ojos color castaño continuaban resplandeciendo con una chispa de optimismo que pasaba desapercibida para la mayoría. Frente a la sala principal de reuniones se detuvo, notando la luz que se filtraba por debajo de la puerta. En el interior, resonaban voces, risas y el sonido de vasos chocando. Probablemente se trate de una reunión de relevancia. Inclinó ligeramente la cabeza Luz, no movida por curiosidad, sino por experimentar, aunque solo fuera por un instante, pertenencia a ese universo que anheló desde su infancia, cuando creció en las zonas modestas de Iztapalapa. Con precaución, extrajo un libro un tanto deteriorado de su morral. Se trataba de un libro sobre derecho internacional en francés que había sido tomado prestado de la biblioteca comunitaria. En la portada se podía leer el título según Freud International. A los 15 años, Luz adquirió conocimientos de francés con la ayuda de su abuela, quien le impartía lecciones de vocabulario durante las tardes. Desde ese momento, decidió enfocarse en aprender de forma autodidacta, con la esperanza de que en el futuro su historial no acabara siendo descartado y olvidado en la papelera de alguna oficina. Mientras avanzaba en la lectura, iba recitando en voz baja los términos legales como si fueran plegarias. Repentinamente, la puerta se abrió bruscamente. Luz se asustó de repente y el libro se precipitó al suelo. Salió de la habitación un individuo de gran estatura. Vestía un elegante traje azul marino hecho a medida, luciendo un peinado impecable en su cabello oscuro. Tomás Mendoza, líder de la firma Mendoza y Ramírez, destacaba por su brillantez en el campo legal, así como por su actitud distante y determinante. Con unos ojos azules fríos como su fama, miró hacia el libro que yacía en el suelo. Inquirió en voz baja, con un tono sarcástico impregnando cada palabra, si estaba revisando documentos de la empresa escondida mientras hacía la limpieza. Inclinándose, Luz tomó su libro, sintiendo como su corazón latía con fuerza. No, es de mi propiedad, señor. Tomás arqueó una ceja, se acercó un paso y murmuró el título. Reuter International? ¿Una alcaldesa estudiando leyes internacionales, en francés? Rio Friament. ¿Estás siendo sincero? ¿O buscas impresionar a alguien? Con fuerza, Luz sujetó el libro. Conocía su identidad. Tomás Mendoza, en ocasiones ha sido objeto de entrevistas en publicaciones especializadas en economía debido a su ascenso desde la humildad hasta la cima. Había sido objeto de su admiración, pero en ese instante, su mirada altanera encendió una llama en su interior. Explicó con determinación que lee con el propósito de adquirir conocimiento, no con la intención de causar impacto en los demás. Cruzó sus brazos. Durante un instante, su expresión denotaba curiosidad, como si hubiera encontrado un objeto de interés recién desvelado. ¿Estudiar? ¿Con qué propósito? ¿Cómo mejorar la técnica al trapear? Después observó el interior de la sala de reuniones, donde los socios continuaban con su junta. Si estás tan preparada, adelante y entra. Vamos a comprobar si es verdad. Luz se quedó completamente fría. Le estaba prohibido el acceso a ese recinto. Sin embargo, la expresión desafiante de Tomás la incitaba a actuar. Tomó una respiración profunda antes de adentrarse, aferrando su libro como si fuera una protección. Dentro del lugar, el aroma era de un perfume lujoso y había un ambiente cargado. Alrededor de la mesa de caoba se encontraban 7 abogados elegantemente vestidos. La escena estaba adornada con papeles dispersos,
un contrato voluminoso y una botella de vino casi terminada. Durante una negociación con un cliente de Francia, el experimentado abogado Grimaldo discutía acerca de cláusulas contractuales. Tomás interrumpió alzando la mano. «Contamos con una especialista esta noche», mencionó de forma sarcástica, resaltando la palabra especialista. Dirigió su mirada hacia Luz. «Afirma tener habilidades de lectura en francés. Vamos, acredítalo». Arrojó hacia ella un documento con un sinfín de letras pequeñas. «Si posees la inteligencia que tanto afirmas tener, demuéstralo». Se escucharon risas en el ambiente. Varios sacudían la cabeza en señal de desaprobación. Luz percibió como todos la observaban fijamente, como si fuera una curiosidad expuesta fuera de su entorno natural. Su cuerpo se estremecía, pero no era por temor. Se encontraba en un estado de furia. No se trataba de una broma, aunque para ellos lo era. Inspiró profundamente, colocó su libro en la mesa y comenzó a recitar en voz alta. Emitía sus palabras con claridad, cada vocablo se deslizaba con un ritmo constante. Cláusula 14.2. La primera parte se compromete a ceder el dominio de los bienes en un plazo de 90 días a partir de la firma, bajo la condición de que la segunda parte realice el pago completo antes del plazo establecido. Tomó un breve descanso. Después, clavó la mirada en Tomás. Sin embargo, surge un inconveniente. Un profundo silencio invadió la habitación. Tomás arrugó la frente con gesto de preocupación. ¿Cuál es el inconveniente? Luz indicó una línea en letra diminuta. La traducción al español de esta nota no es correcta. Según la traducción al francés, en caso de que la parte B no realice el pago en el plazo establecido, la parte A está autorizada a recuperar los bienes y aplicar una multa del 20%. Sin embargo, en la traducción al español solamente menciona la posibilidad de recuperar los bienes. De esta manera, la compañía corre el riesgo de sufrir pérdidas millonarias en caso de que el socio no cumpla con lo acordado. Grimaldo, con el semblante pálido, tomó el contrato de manera repentina mientras lo hojeaba. «Está en lo correcto», murmuró. «¿Por qué no lo percibí?». Observó a los presentes con preocupación. ¿Quién dio el visto bueno a esta versión traducida? Tomás permaneció inmóvil, con la mano agarrada al borde de la mesa. Ya no reflejaba burla en su expresión. Eso era distinto. ¿Te tomó por sorpresa? ¿Sensación de frustración? Resultaba difícil asimilar que una trabajadora de limpieza acababa de rescatarlos de un grave error. «Qué impactante», mencionó con desdén. «No pienses que tienes el derecho de comportarte de manera superior a nosotros estando aquí». «No he venido», contestó Luz, clavando la mirada en él. «Ha sido usted quien me trajo. Si no estuviera dispuesto a aceptar la verdad, no me habría desafiado». Salió de la habitación con su carrito, dejando un incómodo silencio a su paso. Tomás la miraba fijamente, sintiendo como su corazón latía a un ritmo acelerado. Hacía mucho tiempo que no experimentaba esa sensación, que alguien lo confrontara de esa manera, que lo colocara en la posición correspondiente. En su cabeza surgió una visión. Un pequeño desfavorecido en Veracruz, burlado por atreverse a imaginar ser abogado. El niño se comprometió a no permitir que lo avergonzaran de nuevo. Sin embargo, en lo más alto, Tomás Mendoza se cuestionaba. ¿Había llegado a ser la clase de individuo que detestaba tanto? Bajo la luz suave de la pantalla de la computadora, el rostro de Tomás Mendoza se veía resaltado, dejando ver las sombras de su mandíbula marcada y sus ojeras. El espacio en el piso 42 de su lugar de trabajo era tranquilo y sofisticado, amueblado con piezas de nogal oscuro y con estanterías llenas de libros de leyes. Eran las 2 de la madrugada y el insomnio siempre había sido su compañero fiel. Desde mi infancia en un vecindario humilde de Veracruz, comprendía que el tiempo de reposo era un privilegio al alcance de pocos. En el monitor resaltaba un documento titulado Luz Martínez, Registro de empleado. Después de lo sucedido en la reunión, fue cuando lo pedí. Desconocía la razón exacta. Quizás movido por la curiosidad. Quizás debido a la expresión desafiante que seguía presente en su mente. Susurró un cuarto de siglo, mientras leía en silencio.
Obtuve mi título con distinción en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Sin poseer títulos de posgrado ni contar con el respaldo de reconocidos docentes. Solamente una extensa enumeración de empleos con remuneración baja. Camarera, profesora particular de francés, y empleada de limpieza. Al observar otra información, frunció el ceño. A pesar de haber sido seleccionada con una beca total para la Facultad de Derecho de la UNAM, decidió declinarla debido a razones de índole personal. ¿Fue denegada la solicitud en la UNAM? Expresó su pregunta en voz alta. ¿Quién se opone a eso? En el navegador, abrió una nueva pestaña y accedió a sus perfiles en las redes sociales. Prácticamente desocupadas. Algunos artículos acerca de habilidades de argumentación y una imagen con una mujer de edad avanzada, posiblemente su progenitora. En la leyenda se expresaba el agradecimiento a la madre por siempre mantener la fe en el autor. Experimentó una sensación de opresión en la zona del pecho. Evoqué a su madre, quien realizaba jornadas laborales extensas en un restaurante para costearle los libros. Después de su graduación en la Ibero, nunca más la vio, ya que falleció de un infarto mientras él se encontraba en una entrevista. Con un suspiro, cerró la computadora portátil y se apoyó en el respaldo de la silla. Luz Martínez era un reflejo de sí mismo. Un individuo talentoso, ávido de progresar, pero sin contactos. No obstante, allí se encontraba. Encabeza uno de los bufetes más destacados a nivel nacional. Mientras realiza la limpieza de los suelos de la oficina, ella se dedica a su trabajo. Al día siguiente, Luz se encontraba frente a la oficina de recursos humanos, sosteniendo firmemente la correa de su mochila. Había sido convocada por infringir las normas internas, como si hubiera generado un alboroto. Sin embargo, era consciente de que todo giraba en torno a él. El nombre de Tomás Mendoza. A una persona como él no le resultaba aceptable que una trabajadora lo hubiese expuesto de esa manera. Tomó una profunda bocanada de aire y pasó al interior. Detrás de su mesa de trabajo se encontraba la señora Ramírez, quien se desempeña como responsable de recursos humanos. Tomás se encontraba en el mismo lugar, observando a través de la ventana con una expresión seria en su rostro. La silueta de ella se veía esculpida por la luz del sol, pareciendo hecha de mármol. La señora Ramírez inició la conversación con un tono brusco hacia la señorita Martínez. Accedió sin permiso a una junta privada de la directiva. ¿Está al tanto de que esta situación podría resultar en la pérdida de su empleo? A pesar de sentir el rubor en sus mejillas, Luz conservó la serenidad. Expresó con determinación que no había interrumpido. Me solicitaron hacer una traducción. En caso de haber rechazado, es muy probable que ahora también me encontraría enfrentando cargos por desacatar una instrucción. La señora Ramírez dirigió su mirada hacia Tomás, aguardando indicaciones. Volvió despacio hacia ella y la miró con indiferencia. Martínez, tienes talento para crear justificaciones. Sin embargo, no eres parte de ese salón. Tu trabajo es mantener la limpieza, no ejercer la abogacía. Con los puños apretados, Luz notaba cómo sus uñas se hundían en las palmas de sus manos. Tenía ganas de lanzar un grito. Hablar de las noches en vela estudiando, los mensajes negativos recibidos, las obligaciones económicas, y la salud delicada de su madre en el hogar. Sin embargo, no lo llevaría a cabo. No tenía la intención de otorgarles semejante autoridad. Contestó que no había solicitado estar en esa habitación, mientras lo observaba fijamente. Me puso en esa situación para hacerme objeto de burlas. Si decide sancionarme por actuar de manera justa, que así sea. En la habitación reinó un profundo silencio. La señora Ramírez carraspeó con molestia. No era habitual que un miembro del equipo se expresara de esa manera. Tomás permaneció inmóvil. Observaba con una intensidad única. No se trataba de enojo. Eso era distinto. Fascination. No lograba comprender cómo esa mujer se mantenía firme. Él le preguntó en voz baja si había terminado. Luz respondió negativamente. Si la oficina no está dispuesta a escuchar la verdad de una persona encargada de la limpieza, el inconveniente no recae en mí. Volvió para salir, pero él la retuvo. Aguarda un momento.
Permaneció inmóvil, sin cambiar de posición. Oyó cómo se aproximaban sus pasos y el suave murmullo de su aliento a sus espaldas. Martínez recibió un elogio discreto sobre su gran seguridad. Sin embargo, la confianza por sí sola no es suficiente. Deberás mostrar que posees habilidades que van más allá de ser simplemente una joven con conocimientos de francés. Luz giró para encararlo. Su intención no era impresionarlo a él. He venido para probarme a mí misma que soy capaz. Al abandonar la oficina, Tomás se quedó con los puños apretados a ambos lados del cuerpo. Hacía mucho tiempo que nadie lograba hacerlo sentir tan vulnerable como en ese momento. En aquella noche, Tomás permaneció solo en su oficina. Sobre la mesa se encontraba una botella de whisky con la mitad de su contenido consumido. Su objetivo al beber no era embriagarse, sino dejar atrás sus pensamientos. Sin embargo, la figura de Luz continuaba reapareciendo. La intensidad de su mirada. La firmeza de su voz. Revisó detenidamente el archivo del personal al abrirlo nuevamente. Al final del texto, una breve descripción le generó una fuerte emoción. Razón por la cual se denegó la beca de la UNAM. Estar al cuidado de una madre con una enfermedad en fase terminal. Decidió cerrar sus párpados. Parecía como si su historia personal lo golpeara de repente. Optó por su profesión en lugar de su madre. Había optado por hacer todo lo opuesto. Cogió el celular y pidió a su ayudante que averiguara más detalles acerca de Luz Martínez, como su historial familiar, sus obligaciones financieras y cualquier otra información relevante. Miró por la ventana después de colgar. A pesar de que las luces de la ciudad brillaban con su habitual intensidad, Tomás experimentó una sensación de soledad que no había sentido en mucho tiempo. Luz Martínez destacaba entre los demás empleados. Era un reflejo de su pasado. Y de lo que había extraviado. En la colonia Doctores, el diminuto apartamento tenía un olor a cloro y café tostado. Luz Martínez colocó una bandeja con sopa de vegetales al lado de la cama, donde su madre, Teresa, se encontraba descansando con una respiración tenue. Con una sonrisa forzada, Luz le sugirió a su madre que probara un poco de comida. Con el cabello entrecano y una expresión fatigada en los ojos, la mujer rechazó la propuesta con un gesto negativo. Sería conveniente que descansaras, querida. Observé tu regreso del trabajo en plena madrugada. Luz no dio señales. Era imposible revelarle que el trabajo de limpieza durante la noche en la oficina de Mendoza y Ramírez era su única tabla de salvación. El reducido espacio que compartían con otros dos arrendatarios, un cocinero y un estudiante de enfermería, apenas les permitía cubrir los gastos de gas, medicinas y la conexión a Internet, fundamental para que Luz continuara con sus estudios de forma autodidacta. Tomó asiento en un antiguo sillón de madera y encendió su portátil. En la pantalla, se muestra un correo no leído agradeciendo el interés. Se ha seleccionado a otra persona para el cargo de asistente legal. Decidió no seguir leyendo y cerró el libro. Había solicitado el puesto en la oficina en 3 ocasiones diferentes. Comencé mi carrera como pasante, luego ascendí a asistente legal y finalmente me desempeñé como secretaria. En cada ocasión recibió la misma respuesta: el perfil no es adecuado. Sin embargo, Luz era consciente del verdadero significado. Carecía de un apellido destacado y no había asistido a una universidad prestigiosa, por lo que su historial laboral pasaba desapercibido. A pesar de las circunstancias, continuaba imaginando desempeñar esa profesión. Mientras cursaba mis estudios en la Universidad Estatal, dedicaba mis noches a la lectura de textos sobre derecho internacional. Anhelaba participar en reuniones discutiendo términos legales en lugar de limpiar a su alrededor. Exhaló profundamente y observó a través del cristal. La urbe mostraba desinterés. Coche circulando, estructuras grises, personas con prisa. Rememoraba su etapa universitaria, época en la que rebosaba energía, entusiasmo y confianza absoluta en que su esfuerzo eventualmente rendiría frutos. Sin embargo, la dura realidad le había dado un golpe. Las mujeres sin contactos no encajaban en el mundo, especialmente si también se ocupaban de una madre enferma. En una oficina ubicada en otra zona de la ciudad, Tomás Mendoza continuaba examinando un informe mientras disfrutaba de la elegante decoración que la rodeaba,
con estanterías repletas de libros encuadernados y paredes adornadas con certificados enmarcados. Reside en un barrio de la zona de Doctores. Estaba leyendo su ayudante. El baño es compartido. Se encarga del cuidado de su madre que padece de problemas cardíacos. Ha desempeñado diversas labores de manera temporal. En su segundo año de estudios universitarios, resultó ganador de un certamen nacional de Derecho Constitucional. El informe fue colocado por Tomás en el escritorio. Guardo silencio. En lugar de inspirar compasión, los datos le causaban una preocupación que no lograba controlar. Evoqué el tiempo en que laboraba en una tienda de variedades, momento en el que los compradores se burlaban de su atuendo desgastado. Evocó la promesa que se había hecho: nadie se atreverá a ridiculizarlo de nuevo. Sin embargo, ¿a qué precio? Cuando decidió ya no luchar por algo de mayor envergadura que su propio nombre en la placa de la oficina. Tomó el celular. Programa un encuentro con Luz Martínez. En el día de hoy. No tenía claro cuál era su objetivo. No tenía intención de pedir perdón. No mostraba arrepentimiento. Tan solo deseaba contemplarla. Comprender si la mujer era verdaderamente como aparentaba. Esa tarde, Luz fue notificada. El jefe deseaba encontrarse con ella. Una vez más. Experimentó un revoloteo en el estómago. Creía que el tema del acuerdo en francés ya había quedado en el olvido. Sin embargo, no es así. Una vez más, se encontraba frente a la imponente puerta de madera oscura, sintiendo como su corazón latía con fuerza. Desde el otro lado, una voz le indicó: «Adelante». Ingresó al lugar. El lugar de trabajo parecía sacado de una película. Un escritorio de madera de nogal, grandes ventanales que dejan entrar mucha luz, el aroma característico de la madera y del café recién preparado. Tomás Mendoza se encontraba erguido, luciendo un impecable traje gris que hacía juego con su peinado impecable. «Don Mendoza», expresó Luz sin tomar asiento. «Si tiene la intención de terminar mi contrato, no es necesario andarse con rodeos. Me gusta que las personas sean directas». Alzó una ceja. Apenas pudo contener una sonrisa al preguntar: «¿Vas a despedirte?» «Claro que sí». No malgasto habilidades. Entregó un documento impreso. Fue leído por Luz. Se trataba de una promoción. Formación legal sin compensación económica. Entrada a reuniones exclusivas. Oportunidad de ascenso basada en el rendimiento laboral. Esa era exactamente la oportunidad que había anhelado por mucho tiempo. La posibilidad concreta de trabajar en un bufete de renombre. Sin embargo, había algo que no podía pasar por alto. La expresión sin pago la impactó profundamente. Pasaba 16 horas diarias trabajando. Se encargaba del cuidado de su madre. Estaba endeudado. En su realidad, consideraba que no había posibilidad de encontrar un trabajo no remunerado. Le entregó el papel. Expresó su agradecimiento, pero declinó aceptarlo. Arrugó el ceño. ¿Vas a desechar algo por lo que muchos darían todo? ¿Tienes idea de lo que es esto? Por supuesto que sí, respondió Luz sin titubear. No preciso de favors que se presenten como oportunidades. Si considera que mi labor no tiene ningún valor monetario, es evidente que no me muestra el respeto debido. Si no me muestra consideración, no tengo interés en permanecer en este lugar. El ambiente quedó sumido en un incómodo mutismo. Tomás la observaba como si fuera la primera persona en mucho tiempo que le hablaba con tanta franqueza. Caminando hacia ella, expresó: ¿acaso piensas que no confío en ti? Entonces, dime, ¿por qué estoy aquí perdiendo el tiempo con una funcionaria en lugar de estar finalizando un acuerdo de 10 millones? La Luz permaneció inmóvil. Aunque su interior temblaba, mostraba una actitud firme por fuera. Su curiosidad lo impulsa a investigar. Sin embargo, la curiosidad no equivale a respeto. No siento aversión hacia él, señor Mendoza. Detesto tener que suplicar oportunidades a personas que jamás me han visto. Permaneció inmóvil. Las palabras que dijo le afectaron profundamente. Evocó a sus maestros en la institución educativa privada, indicándole que no reunía las características necesarias para ejercer en cortes internacionales. Evoqué cómo logró sobresalir por encima de los demás.
Sin embargo, también evocó el momento en que decidió no volver la vista atrás. Al final, expresó, tienes una gran determinación. Sin embargo, la resolución no es suficiente para cubrir los gastos. Reflexiona detenidamente sobre ello. No se nos presenta 2 veces esta oportunidad. Luz mantuvo su mirada fija. No preciso de caridad. Voy a seguir mi propio camino. Y se fue de allí. Esa misma noche, regresó a su hogar y se sentó al lado de su madre. Teresa la observó con cariño. Le dijo que no era necesario que se encargara de todo sola. Querida. Estoy seguro de que tienes la capacidad. A pesar de que sonreía, Luz experimentaba la carga del mundo sobre su espalda. Tomás Mendoza había sido rechazado. ¿Sería capaz de aguantar por un periodo más prolongado? En la parte superior de la oficina, Tomás jugueteaba con una pluma plateada entre sus dedos. Examinaba el acuerdo que ella desestimó y reflexionaba sobre esa imagen de sí mismo que en el pasado expresó, antes muerto de hambre que rogando por respeto. Surge en su mente la duda de si sería capaz de recuperar su antiguo yo. Propongamos un juego discreto para aquellos que nos acompañan. Por favor, escribe la palabra queso en la sección de comentarios. Nadie más se dará cuenta. Continuemos con el relato. La oscuridad envolvía la ciudad como un manto denso. Minutos antes de que diera inicio su jornada laboral, Luz Martínez arribó a la oficina. Tomó el ascensor, saludó cortésmente a los guardias con un gesto de cabeza y se encaminó hacia la sección de limpieza para recoger su carro. A pesar de aparentar tranquilidad, en su interior experimentaba una combinación de nerviosismo y furia reprimida. Constantemente rondaba en mi mente la propuesta que se presentaba como un gesto amable, y como me vi obligado a declinar, una vez más, lo que anhelaba tanto, por no poder darme el lujo de laborar sin remuneración. Avanzó con determinación por los corredores del piso 42, realizando la limpieza de manera ininterrumpida y sin prestar atención a las miradas de soslayo que le dirigían algunos trabajadores. Al llegar a la sala de reuniones, se encontró con la puerta entreabierta a través de la cual se filtraban retazos de diálogo. Identificó la voz de uno de los socios principales, el abogado Grimaldo, expresando confianza durante una reunión con delegados de Francia. La cláusula 9.3. Ambos asumimos la misma responsabilidad económica por igual. Expresaba con confianza. Luce se quedó inmóvil por un breve momento. Le resultaba familiar esa cláusula. En su manual de Derecho Internacional, había repasado en varias ocasiones esa información. La traducción de Partie des Risques no coincidía con su interpretación. Se encendió algo en su interior. A pesar de no querer intervenir, si la interpretación de esa cláusula era incorrecta, la firma podría estar a punto de suscribir un acuerdo riesgoso. Después de una breve pausa de reflexión, tomó su teléfono móvil y redactó un correo electrónico con las manos temblando. Licenciado Mendoza, lamento la intromisión, pero he escuchado la explicación de la cláusula 9.3. La expresión partie des risques no se refiere a una distribución equitativa del riesgo. De acuerdo al convenio inicial, en caso de incumplimiento de ciertas condiciones de solvencia, la totalidad de la responsabilidad recae en la parte mencionada. Por lo tanto, es recomendable revisarlo previamente antes de continuar. Martínez adjuntó la parte del contrato y lo mandó. Decidió cerrar los ojos y tomar una profunda bocanada de aire. Aunque no estaba segura de si la despedirían por atreverse a intervenir nuevamente, optó por hacerlo en lugar de permanecer en silencio ante una situación incorrecta. En el salón, Tomás se encontraba en la cabecera de la mesa, atendiendo a los colaboradores franceses con una actitud impasible. En ese momento, su teléfono móvil empezó a vibrar. En la notificación del correo apareció el nombre de Luce Martínez. Frunciendo el ceño, procedió a abrirlo y leerlo velozmente. Al concluir, alzó la mirada con una solemnidad que nadie más percibió como poco común. Pido un instante de su tiempo, expresó mientras cogía el documento del acuerdo. Se aproximó al licenciado Grimaldo y le murmuró al oído. Después, le dio el teléfono con el correo electrónico. Por favor, echa un vistazo a este texto. Dime por qué estuvimos a punto de aceptar un acuerdo que nos llevaría a la quiebra si la otra parte incumple.
El rostro de Grimaldo palideció. Agarró el expediente y empezó a repasarlo con ansiedad. No observé esa sección. Pasó desapercibida para mí. Se nos solicitó por parte de uno de los socios de Francia que se eche un vistazo al texto original. Tras leer en silencio, asintió con calma y posteriormente expresó en voz alta: es necesario cambiar esa condición. De lo contrario, el acuerdo no resultará equitativo para su parte. Valoramos mucho su minuciosidad. Poco a poco, la atmósfera tensa de la habitación se fue desvaneciendo. La negociación continuaba en curso, gracias a la advertencia hecha desde el pasillo por una empleada encargada de limpiar las ventanas de la oficina. Tomás guardó silencio. Observó únicamente a Grimaldo, quien desviaba la vista, y después guardó el teléfono móvil en el bolsillo. Al día siguiente por la mañana, mientras estaba ordenando la zona de la cocina en la oficina, una empleada de la recepción se acercó rápidamente. Señorita Martínez, el licenciado Mendoza desea hablar con usted. En la sala de reuniones. En este momento. Después de dejar el paño en el lavabo, Luz sintió un nudo en la garganta. ¿Cuál era la situación en ese momento? Al entrar, el equipo legal principal ocupaba la sala. Al ingresar, era el centro de atención, recibiendo miradas de desaprobación de unos y de asombro de otros. Tomás se encontraba erguido, con los brazos entrelazados, y la observó fijamente. Sin rodeos, expresó: señorita Martínez. Gracias al mensaje que envió, se logró prevenir un error importante en un contrato que superaba los 50 millones de pesos. Queremos agradecer en representación de la oficina. Una incomodidad se apoderó del ambiente con un silencio repentino. Las miradas se clavaban en Luz, haciéndola sentir incómoda. Grimaldo se encontraba sentado, con los labios apretados. Un letrado murmuró algo. Un nuevo individuo aclaró la garganta. Entonces Grimaldo fue el que perdió el control. ¿Y ahora vamos a elogiar a la mujer encargada de la limpieza? ¿De verdad? Luz apretó con fuerza los dientes. Estaba cansada de la situación. A pesar de eso, afirmó con determinación que había realizado su labor de manera superior al licenciado. Si no desea recibir correcciones de mi parte, quizás sería conveniente que preste mayor atención al contrato la próxima vez. De un rincón apenas se escapó un bufido tenue. Una risa fue reprimida por alguien. Tomás alzó su mano y con tono serio, indicó que era suficiente. Después, giró en su dirección. Martínez, ya puedes retirarte. Una vez más, excelente labor. Salió de la habitación con el corazón palpitando intensamente. Se encontraba en un dilema, sin saber si había tomado una decisión fatal o si había dado un paso crucial en su vida. Sin embargo, experimentó una sensación de libertad. Ya había expresado todo lo que necesitaba comunicar. En aquella noche, Tomás se dedicó nuevamente a revisar el mensaje de Luz. La redacción era precisa. Sin ornamentos, sin presunción. Se encargó de enviarlo de forma confidencial, sin revelarlo a nadie. Demostró ser más competente que varios de los abogados que estaban empleados por la empresa. Permaneció observando la pantalla por unos instantes. Después, procedió a abrir una nueva página en blanco. Ha redactado un texto. Entrenamiento legal interno. El propósito es incorporar individuos con habilidades ajenas a los métodos convencionales de reclutamiento. El lanzamiento está previsto para este mes. La primera persona en ser convocada es Luz Martínez. Condiciones adecuadas y salario equitativo. Supervisión en persona. Tras la aprobación de la Dirección General, el expediente fue cerrado y remitido a Recursos Humanos. Experimentó una sensación novedosa después de un largo periodo sin experimentar algo similar. La falta de orgullo. Sin interés laboral. Algo similar a la esperanza. Fuera de la oficina. Por su propia cuenta. Luz Martínez no se limitaba a ser una promesa en el ámbito legal. Se trataba de un recordatorio de todas las cosas que él tenía en el olvido. El piso 42 de Mendoza y Ramírez, que solía representar las ambiciones de Luz Martínez, ahora parecía ser un lugar lleno de susurros atrapados. Mientras avanzaba por el pasillo, empujando el carrito de limpieza, mantenía la vista al frente,
aunque no podía evitar percibir las risas disimuladas y los comentarios susurrados a sus espaldas. Desde esa noche en la que colaboró estrechamente con Tomás Mendoza en la revisión de casos del reciente proyecto Pro Bono, algo había experimentado un cambio. Eso no había pasado desapercibido para mí. En ese momento, lo comprendía a la perfección. Esa misma mañana, al dirigirse a Recursos Humanos para obtener su turno, la señora Ramírez, con gesto adusto, le entregó un documento. Desde hoy en adelante, me encargaron de la limpieza del archivo y el sótano, sin dar más detalles al respecto. Un nudo se formó en la garganta de Luz. El sótano representaba una forma de castigo. Un sitio húmedo y descuidado, utilizado para guardar antiguos papeles y muebles en mal estado. Tenía pleno conocimiento de que esa era la manera más discreta en la oficina de expresar que no éramos de su agrado. Al girarse para expresar su queja, una voz estridente la interrumpió repentinamente desde la esquina antes de que pudiera decir una palabra. Vamos, Martínez, no muestres esa expresión. No todos escalamos peldaños, empleando la escoba de manera astuta. Allí se encontraba ella. El nombre de Sofía del Valle. Latrada Experiment Ada. La pareja de Tomás. Siempre impecable, luciendo sus elegantes tacones y su actitud mordaz. El chisme ya se había difundido por completo. Disculpa, ¿puedo ayudarte en algo?, contestó Luz, con las mejillas sonrojadas. Sofía instó a la persona a no dudar más, con los brazos cruzados, expresó. El líder, la iniciativa Pro Bono, tu contribución legal. Realmente práctico, ¿verdad? Luz respondió, pidiendo que se presenten pruebas y esforzándose por mantener firmeza en su voz. Si no es así, evita hacerme perder el tiempo. Sin aguardar contestación, partió. Sin embargo, las palabras de Sofía la persiguieron como una sombra. En el sótano se percibía un fuerte olor a polvo y humedad. Descendió por las escaleras con una caja de artículos de limpieza en brazos. Encendió una antigua lámpara. El sitio resultaba sombrío, con armarios corroídos y muebles deteriorados. En ese lugar, el silencio tenía una cualidad única, como si estuviera consciente de que aquellos que llegaban allí lo hacían bajo un peso. Comenzó a laborar. Por obligación, no por sometimiento. La madre continuaba enferma. Los medicamentos, los análisis, el suministro de oxígeno, la comida, todo tenía un precio. A pesar de la tristeza que sentía, Luz se mantenía fuerte. Tenía la capacidad de aguantar. Siempre lo había tenido claro. En ese momento, en la planta superior, Tomás Mendoza se encontraba de pie al lado de la ventana de su despacho, apretando los dientes. Recién le habían comunicado a usted lo inevitable su asistente. Los chismes se han esparcido por todas partes en la empresa. Algunos miembros afirman que la señorita Martínez ha sido beneficiada con ventajas no reconocidas oficialmente. La sangre de Tomás comenzó a hervir. ¿Quién tomó la decisión de enviarla al sótano como castigo? Esta mañana se llevó a cabo la votación en la Junta. Se mencionó que era una manera de prevenir malentendidos. No obtuvo respuesta. Observó únicamente el firmamento urbano. No hacía falta cuestionar el origen de la herida de arma blanca. El nombre de Sofía del Valle. Desde que terminaron, ella había estado aguardando el momento perfecto para perturbarlo. Sin embargo, lo que más le causaba dolor no era el ataque dirigido hacia él, sino la falta de valentía de los otros miembros del grupo. ¿De esa manera reconocían a alguien que había asegurado 2 acuerdos de gran valor? Indicó que se convocara a una junta de la directiva. En este preciso momento. Poco tiempo después, la sala de reuniones que había presenciado el primer enfrentamiento de luces se pobló con las mismas expresiones impasibles. El nombre de Grimaldo resuena en la historia. Sofía es el nombre de la persona en cuestión. Se sumaron 2 nuevos colaboradores al equipo. Todos permanecían sentados, intentando ocultar su verdadera inquietud detrás de máscaras de serenidad. Tomás se mantuvo erguido. Comencemos a conversar sobre Luz Martínez, dijo con determinación. Una joven que impidió un grave error económico y ha aportado con logros concretos al proyecto Pro Bono. Grimaldo carraspeó, sintiéndose molesto. Comprendemos su entusiasmo,
Mendoza, pero la señorita Martínez no ejerce la abogacía. Los comentarios comprometedores han surgido a raíz de su participación. Sofía se cruzó de brazos. Es inaceptable que una empleada de limpieza cuestione la reputación de la empresa. ¿Tienes alguna pregunta? Tomás arqueó una ceja. ¿Acaso miedo? Si les molesta que una mujer sin un apellido distinguido ni un título universitario esté desempeñando sus labores de manera más eficiente que ustedes, quizás deberíamos cuestionar la competencia de ciertas personas. Sofía no contestó y simplemente levantó los hombros en señal de indiferencia. Grimaldo se removió incómodo en la silla. ¿Cuál es su sugerencia en este caso? Tomás se aproximó al centro de la mesa y colocó un papel impreso. Un programa recién lanzado. Educación legal flexible. Con becas cubiertas. Posibilidad de recibir capacitación especializada de forma concentrada. Invitación dirigida a perfiles atípicos. La primera en ser admitida será Ilú. Grimaldo afirmó que esto era un despacho, no una organización no gubernamental. Tomás mantuvo la compostura al afirmar que ustedes son profesionales del derecho, no críticos. Si una chica vestida con un uniforme gris les genera temor, es probable que sea la encargada de este sitio. Nadie pronunció palabra alguna. Al abandonar la habitación, Tomás dejó el expediente encima de la mesa. No solicitaba autorización en ese momento. Estaba dando información. En el sótano, en aquella noche, Luz inspeccionaba cajas llenas de documentos envueltos en telarañas. Repentinamente, percibió el sonido de alguien caminando. Volvió sobre sí misma. Allí se encontraba él. El nombre de Tomás Mendoza. Sin chaqueta, con los brazos al descubierto. No mostraba un semblante gélido. Esa situación tenía un enfoque distinto. Aumenta tu nivel de empatía. Continuó diciendo que le sorprendía verla trabajando después de lo sucedido. Ella afirmó que no lo hacía por ellos, sin dirigirle la mirada. Mi motivación es ayudar a las personas que requieren de mi asistencia. En honor a la señora Torres y a personas similares a ella. Él se acercó y mencionó que también por tu cuenta. Luz se volvió en su dirección. A pesar de su cansancio evidente, en sus ojos no se veía señal de rendición. ¿Cuál es el motivo de su visita? Quiero conarte que me confront con la Junta. Les comuniqué acerca del reciente plan jurídico. El pago ha sido realizado. Exacto. Me gustaría que fueras la primera en ingresar. Echó un vistazo, mostrando incertidumbre. No requiero que defiendas mi causa. Él mencionó que no lo hacía por ti. Lo hago porque te lo has ganado. Tengo la certeza de que no cometerás errores. Echó un rápido vistazo hacia abajo antes de dirigirle la mirada directamente. De acuerdo. Sin embargo, solo estaré de acuerdo si las condiciones son equitativas para todas las partes. Prefiero no recibir ningún tipo de ayuda. Anhelo que se haga justicia. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Una sonrisa auténtica, sin presunción. Así que será tuyo. Al disponerse a marcharse, se dio la vuelta antes de salir por la puerta y recordó. No permitas que ellos te hagan cuestionarte. No merecen la inversión. Luz se encontró a solas, mientras las palabras que había pronunciado resonaban en la parte baja de la casa. Experimentó por vez primera que no estaba luchando en solitario. El trayecto continuaría siendo extenso. Sin embargo, ya estaba preparada. En la Ciudad de México, la lluvia caía intensamente sobre las calles, creando charcos que brillaban con la débil iluminación de los faroles. En el sótano del edificio de Mendoza y Ramírez, Luz Martínez se encontraba recargada en la pared, sujetando una escoba que ya no empleaba desde hace un tiempo. Mostraba ojos enrojecidos, no a causa de fatiga, sino por enojo y vergüenza. En la reunión del personal ese día, Sofía del Valle se encargó de humillarla frente a todos. En presencia de numerosos trabajadores, mostrando una sonrisa maliciosa que también controlaba, expresó: es necesario destacar el desempeño de la señorita Martínez. Limpiar suelos y llamar la atención del director general no es algo que todos puedan hacer. La carcajada se propagó como una marea. En el teatro resonaron las risas de manera estruendosa. Ninguna persona mencionó algo.
Sin compañeros, sin colegas. Ni tan siquiera Tomás. Ella sola, de pie en una esquina, experimentando una sensación de vulnerabilidad ante la mirada de los demás. Sin embargo, la vergüenza no se detuvo allí. Al salir de la reunión, le llegó un aviso del centro médico. Su madre requería una operación de manera inmediata. El precio es de 20.000 pesos. Pago al instante. Luz cayó exhausta en un asiento en el sótano. Apretó con fuerza los dientes. Repasó todas las batallas que había librado. Las investigaciones, los esfuerzos, las negativas, los libros prestados, las noches en vela. Y en ese momento, que era lo único que aún tenía consigo. Chismes, risas, menosprecio y la vida de su madre en peligro. Sin dudarlo, decidió encender su computadora portátil. Escribió velozmente en el teclado. Mediante la presente comunicación, hago oficial mi renuncia con efecto inmediato. Después de enviar el correo, apagó la computadora. Avanzar sin voltear. Al regresar a mi hogar, percibí un fuerte olor a alcohol medicinal en el ambiente, acompañado de un profundo silencio. Teresa tenía problemas para conciliar el sueño, notando la presencia constante de la mascarilla de oxígeno en cada respiración tenue. Junto a ella, Luz se sentó y acarició su cabello, viendo cómo las lágrimas brotaban de sus ojos. En un susurro, expresó su agotamiento a su madre, confesando, «Ya no tengo fuerzas». Al despertar, Teresa susurró con tranquilidad, «Tendremos una solución, confío en tu ayuda». Sin embargo, Luz no lo hizo. Había perdido toda confianza. En la noche, permaneció despierta, aferrada a una almohada y a numerosos sueños destrozados. En el 42º piso, Tomás Mendoza revisaba su correspondencia con gesto de preocupación. «Presenta tu renuncia de manera inmediata». Con los dientes apretados, sus dedos se encontraban rígidos sobre la mesa. La secretaria le había informado de todos los detalles de la reunión. La ridiculización en el ámbito social. La sonrisa de Sofía. El mutismo de los asociados. Él no estuvo presente para detenerlo. Con un fuerte golpe, el escritorio fue impactado, lo que provocó que el café se derramara sobre algunos documentos. Después, tomó el teléfono y pidió de inmediato la ubicación de Luz Martínez. Mientras ponía en marcha su vehículo, la lluvia continuaba cayendo. Su rumbo no estaba definido, solo tenía como objetivo llegar a la colonia Doctores, específicamente al edificio 3B. Empapado, subió las escaleras oxidadas sin protegerse de la lluvia con un paraguas. Golpeó con intensidad en la puerta. La apertura se retrasó. Al fin, Luz se presentó con el semblante desencajado, cubierta con una sudadera antigua. «¿Por qué está usted presente en este lugar?» Un breve silencio se apoderó de Tomás. Observó el interior de la vivienda. Muebles deteriorados, una improvisada Camilla. La figura de Teresa reposando en la cama. Luz, tengo pleno conocimiento de todo. El asunto del centro médico. La reunión. Las burlas no pueden vencerte. Contestó con voz quebrada, ya han salido victoriosas. ¿Le gustaría presenciar nuestra forma de vida? ¿Cómo me esfuerzo diariamente para garantizar la respiración de mi madre? ¿Desea observar el costo de la supervivencia? Estoy dispuesto a asistirle. Puedo cubrir los gastos de la operación. Retrocedió Luz, con la mirada encendida. ¿Cuál es su opinión sobre mi identidad? ¿Piensas que estoy vendiéndome? Opinaba si accedería a recibir dinero para mantener silencio. Él contestó en voz más baja, aclarando la situación. No deseo adquirir tu mutismo. Continúa avanzando sin detenerte. No abandones lo que lograste con dedicación. Estaba a punto de cerrar la puerta cuando él extrajo un sobrearrugado de su abrigo y se lo entregó. Por favor, Lilo. Si aún piensas que estoy aquí por compasión después de esto, me marcharé y no regresaré. Con manos temblorosas, Luz agarró el sobre. Sin decir adiós, cerró la puerta. Tomó asiento frente a la mesa, desplegó el papel y se sumergió en la lectura de la misiva redactada personalmente. Luz, disculparme no es algo que se me dé bien. Jamás adquirí ese conocimiento. Sin embargo, te lo debo.
No supe protegerte como debía. Cometí un error al no poner fin a la situación de burla, al no detener a aquellos que piensan que el reconocimiento solo se obtiene a través de linajes distinguidos. Yo solía ser igual que tú. Un joven desfavorecido, objeto de burlas por atreverse a aspirar a una carrera en derecho. Y dejé de recordar la sensación de luchar por algo que parecía inalcanzable. Fuiste tú quien me lo hizo recordar. Por favor, quédate. Sigue adelante sin parar. No es que me necesites a mí. No es solo por ti, sino por la importancia que tienes para el mundo. Las lágrimas empezaron a deslizarse por las mejillas de Tomás. La carta no tenía la intención de persuadirla. Se trató de una revelación. Una entrega. Solo una persona que ha experimentado el dolor podría haber redactado esto. Al despertar, dirigióse a la habitación, acarició suavemente el pelo de su madre que dormía y apretó con fuerza el sobre contra su pecho. Teresa solía repetirle que no permitiera que el mundo le hiciera creer que no era valioso. En esta ocasión, sería digno de confianza. En la oficina, Tomás observaba a través de la ventana con el pelo mojado todavía por la lluvia. Tenía dudas sobre el regreso de Luz. Sin embargo, lo que había expresado era verídico. En ocasiones, eso bastaba. Al día siguiente, Luz se encontraba en los tribunales civiles, no en calidad de letrada, sino como acompañante. Ante ella se encontraba Rosa Torres, una madre soltera que estaba a punto de ser desalojada de manera injusta, temblando mientras revisaba los documentos de su caso. Con determinación, Luz la observó fijamente. No estás solitaria. Estoy de acuerdo contigo. A pesar de no pertenecer más al bufete, ella continuaría peleando. Ya sea con vestimenta reglamentaria o sin ella. En el interior de la sala judicial, Tomás permanecía callado mientras la miraba entre el público. Con el corazón latiéndome fuertemente y una convicción que se fortalecía en mi interior, me encontraba enamorado. No es por causa de admiración. Por una cuestión de cortesía. Détente. Si has alcanzado este punto, por favor, deja la palabra tortilla en la sección de comentarios para participar en nuestro divertido juego. Retornemos al relato. En el juzgado civil número 14, reinaba un ambiente cargado de susurros y nerviosismo. Vecinos se sentaban en los bancos de madera, junto a madres con niños, ancianos con sobres de plástico en mano y trabajadores legales con expresiones fatigadas. Con una carpeta repleta de papeles en sus manos, Luz Martínez se encontraba sentada al lado de Rosa Torres, quien luchaba contra un desalojo injusto debido a un incremento desmedido en el alquiler de su hogar. Le recordó a Rosa la importancia de respirar en voz suave. No te angusties si te quedas bloqueado. Cuento con tu colaboración. Rosa mostraba signos evidentes de nerviosismo. Llevaba puesto un suéter antiguo, mantenía las manos unidas y no apartaba la mirada del abogado del propietario, un individuo vestido con elegancia que revisaba documentos con actitud altanera. El magistrado, con una expresión facial severa, solicitó que se guardara silencio. Posteriormente, le cedió la oportunidad de hablar a la parte que presentaba la demanda. El abogado se levantó y expresó ante su señoría que su cliente tan solo hizo uso de su prerrogativa de incrementar la renta conforme lo establecido en el acuerdo. La señora Torres no cumplió con el importe actualizado. En consecuencia, se lleva a cabo la evacuación. Luz dirigió su mirada hacia Rosa y le sujetó el brazo con fuerza. Pidió la palabra con determinación. Su excelencia, con el debido respeto, deseo participar en calidad de asesora legal de forma voluntaria. Aunque no cuento con la certificación como abogada, he analizado detenidamente este caso. La ceja del juez se alzó. ¿Cuenta con la autorización de la señora Torres para actuar en su nombre? Rápidamente, Rosa contestó al juez afirmativamente. Ha estado allí para asistirme en cada situación. Si estuviera sola, no tendría ni la más mínima idea de cómo iniciar. Después de mirar a Luz por un breve momento, el juez asintió con la cabeza. Prosigue, centrándote únicamente en los hechos y en las bases legales. Al abrir su carpeta, Luz comenzó a revisar los documentos. La señora Torres fue informada por el propietario sobre el incremento del alquiler mediante un SMS, con tan solo una semana de antelación.
Según lo establecido en el artículo 2477 del Código Civil, en caso de incrementos que excedan el 10%, se requiere una comunicación por escrito con un plazo mínimo de 60 días de anticipación. No se ha satisfecho esta condición. Extrajo el teléfono móvil de Rosa y exhibió la transcripción de la charla. Te adjunto la evidencia del mensaje. El representante legal del dueño intentó intervenir, pero el juez lo frenó con un ademán. Por favor, continúe con el texto. Luz mencionó que, al mostrar un documento impreso, se estableció en el litigio Pérez versus Grupo Norte del año 2019 que todo incremento no notificado adecuadamente se considera inválido y provoca la anulación del proceso de desalojo. En la sala reinaba un completo silencio. Rosa no podía creer lo que veía al observar a Luz. El magistrado se tomó un breve lapso de tiempo para examinar la documentación. Después, con tono serio, se opuso a la orden de desalojo. El acuerdo sigue en efecto bajo las mismas condiciones previas. El propietario es castigado con una multa y se le exige devolver los costos legales. Rosa cubrió su rostro con las manos. Derramó lágrimas. Luz rodeó a la persona con un abrazo apretado, sin pronunciar palabra alguna. Al final de la habitación, un caballero vestido con un traje gris oscuro, luciendo una barba bien arreglada y una mirada penetrante, estaba atento a todo lo que ocurría a su alrededor. Tomás Mendoza permaneció inmóvil y no participó. La observaba solamente, sintiendo una combinación de satisfacción, admiración y una emoción más intensa que prefería no mencionar. Hasta este momento. Al final del día, Luz volvió a su piso exhausta pero llena de alegría. Rosa había brindado dinero, alimentos y un abrazo. Ella tan solo recibió el abrazo. En su hogar, Teresa estaba sentada con una manta sobre sus piernas cuando su hijo llegó. Le preguntó si había tenido éxito en su empresa, a lo que él respondió afirmativamente, asegurando que la señora Torres no se quedaría sin su vivienda. Teresa le dedicó una dulce sonrisa. Desde el principio, tuve la certeza de que ibas a ser de gran ayuda para muchas personas. Junto a él se acomodó Luz. En el escritorio, la carta de Tomás permanecía doblada, reposando sobre una superficie arrugada. Aunque todo había ocurrido, no lo había borrado de su memoria. Tenía conocimiento de que él asistió a la audiencia. Experimentó pesar. Al salir, lo observó paseando desapercibido por los demás. Al día siguiente, le llegó un email. Querida Luz, te informo que el programa de capacitación legal abierta ha recibido la aprobación oficial. Te envío la invitación oficial para unirte como asistente. Recibirá una compensación. En esta ocasión, no se trata de una cortesía. Se trata de un acto de reconocimiento. Me gustaría encontrarte en este lugar. Ella no contestó de forma inmediata a Tomás. Estuvo toda la noche dándole vueltas al asunto. Aún sentía el dolor de su orgullo. La dignidad lastimada. Sin embargo, en su interior era consciente de que había obtenido algo de mayor relevancia, la representación de aquellos que no pueden expresarse. Finalmente, accedió. Pasado un par de semanas, acudió a la oficina vistiendo prendas que le habían prestado. Una camisa blanca, unos pantalones simples y una chaqueta un tanto holgada. En la sala de formación se encontraba repleta de graduados de instituciones privadas, luciendo sus mochilas de renombre y mostrando una conducta refinada. Al ingresar, le echaron una mirada de soslayo. Ninguna persona le dio un saludo. Sin embargo, Luz no mostró ninguna reacción. Tomó asiento en una mesa y extrajo su libreta. Era consciente de que su presencia no tenía como objetivo agradar a nadie. Su propósito al estar presente era aprender, evolucionar y evidenciar que su presencia no era coincidencia. La abogada a cargo del proyecto, Helen Carrillo, asignó el primer caso para analizar. Un conflicto a nivel internacional entre dos compañías debido a un incumplimiento contractual. Indicó que disponen de 72 horas para proporcionarle un informe detallado. En la jornada de la exposición, se realizará una evaluación como si se tratara de una situación real. La luz permaneció constante, sin parpadear. Había superado situaciones más complicadas. En la noche siguiente, decidió aislarse en la biblioteca del despacho,
donde se sumergió en la lectura de textos sobre derecho internacional, analizó casos judiciales parecidos y tomó detalladas notas en su cuaderno. En su hogar, Teresa la observaba con orgullo desde la cama. Una noche, le comentó que se veía contento. Sí, mamá, ya lo estoy. Mi valor no radica en mi ubicación actual, sino en el proyecto que estoy desarrollando. Mientras tanto, Tomás estaba al tanto de los informes diarios del programa. Ellen se quedó asombrada por Luz. En una llamada telefónica, le mencionó que hay conocimientos que no se adquieren en ninguna institución educativa. Sabe formular las interrogantes adecuadas. Detecto fallos que pasan desapercibidos para los demás. Y se desempeña en su labor como si su existencia estuviera en juego. En silencio, Tomás guardaba sus emociones sin expresarlas en palabras. La luz le brindaba inspiración. Su esencia es lo que importa, no su pasado. Al recordarle al joven que solía ser, le mostraba una dignidad que él mismo había perdido de vista. Ha llegado el momento de la exposición. Había una multitud de socios, abogados y evaluadores en la sala de reuniones. Fue Luz quien pasó en último lugar. Colocándose frente al monitor, sostenía la carpeta entre sus manos. Saludos matutinos. La situación que se nos ha expuesto incluye una cláusula que transgrede el principio de proporcionalidad en la imposición de sanciones a nivel internacional. La cláusula 12.4 establece una penalización del 25% sin motivo justificado. Según las normativas del comercio internacional, eso no tiene validez ni de acuerdo con las leyes de La Haya ni con la Convención de Viena. Hubo un momento de absoluto silencio por parte de todos. Uno de los socios mostró una expresión de desaprobación con su ceño fruncido. En completo silencio, Elena experimentó una sensación. Tomás permanecía en la parte trasera, con la mirada fija en ella. Luz sugirió la posibilidad de volver a discutir las condiciones. Nuestra firma legal se destaca por defender lo correcto, lo cual nos otorga legitimidad, no por eludir disputas. Finalizó su presentación sin contratiempos. Volvió a su posición, con el corazón latiendo rápido pero manteniendo la frente en alto. Esa tarde, le llegó un aviso por email. El análisis que ha realizado será utilizado como referencia en un caso práctico que abordaremos el mes próximo. Enhorabuena. Además de ese mensaje, incluye otro más conciso que vaya directo a la dirección. Existe algo que deseo darte. Al llegar a su lugar de trabajo, Tomás se encontró con alguien esperándolo y sosteniendo una tarjeta. Se trata de tu identificación como pasante en el ámbito legal. Es la evidencia de que tu presencia no es fortuita, sino que tiene un propósito más profundo. Ella agarró la cosa. Los dedos de ella rozaron los suyos. Se produjo un silencio espeso, aunque no molesto. Expresó su agradecimiento. Él contestó que no fue él quien te obsequió esto. Fue gracias a tu esfuerzo que lo lograste. Simplemente, me limité a abrir la puerta. Inclinó la cabeza, aunque en sus labios se formó una sutil sonrisa. Además, mencionó que en relación al hospital, ya no tienes ninguna deuda. Sin embargo, la identidad del donante permanecerá en el anonimato. Ella lo observó fijamente a los ojos. Estoy consciente de que fuiste el responsable. A pesar de no expresarlo abiertamente, te agradezco mucho. No hubo respuesta de su parte. Aceptó con un sutil gesto de cabeza. Ambos se tenían un profundo respeto el uno al otro. Sin embargo, algo nuevo empezaba a surgir. No se trataba de un amor de fantasía. Tenía una mayor dosis de realidad. Algo que se edificaba cada jornada. Han transcurrido 2 años desde el momento en que Luz Martínez se plantó por vez inicial ante un auditorio repleto de juristas para presentar su evaluación jurídica. Hacía 2 años que había tomado la decisión de avanzar con determinación, no solo por sí misma, sino por todos aquellos que, al igual que Rosa Torres, requerían de alguien que los representara. En el piso 42, la oficina de Mendoza y Ramírez estrenaba un espacio adicional. En la puerta de una oficina diminuta pero bien iluminada se podía leer el nombre de Luz Martínez, quien se desempeñaba como asesora legal en proceso de aprendizaje. El antiguo cuarto de almacenamiento ahora está repleto de escobas, trapos y cubos.
Sentada ante su escritorio de madera, Luz lucía un blazer azul marino. Llevaba el cabello recogido en una elegante coleta y tenía una carpeta repleta de documentos frente a ella. Aunque ya no vestía el uniforme de limpieza, no había perdido la conexión con su identidad ni sus raíces. Cada mañana, al llegar, solía recorrer el departamento de administración y saludar personalmente a todos los empleados presentes. Les preguntaba por sus seres queridos de manera afectuosa, como, «Hola, Mari, ¿qué tal tu hijo?». La respuesta de la mujer siempre era amable y sincera. «Todo bien, gracias, licenciada», contestaba con una sonrisa en el rostro. Aquella mañana, Tomás Mendoza aguardaba por ella en la sala de juntas. Mostraba una actitud tranquila, con su chaqueta colgada en el respaldo de la silla y sosteniendo una taza de café humeante. ¿Preparada para finalizar el proyecto de vivienda social? Más que preparada, contestó Luz, acomodándose a su lado. Realizamos una labor excelente. Los clientes se encuentran satisfechos. Durante ese periodo de 2 años, Tomás y Luz colaboraron estrechamente en el proyecto pro bono que desarrollaron en conjunto. Situaciones de desalojo sin justificación, falta de pago de pensiones, disputas en el ámbito laboral. Se dedicaba a estudiarlos, cuidarlos y enfrentarlos. Era su responsabilidad inaugurar las puertas que previamente no habían sido concebidas. No se mostraron preferencias en ningún momento. Jamás se mostró condescendencia. Solo tengo respeto y una creciente admiración. Con el transcurso del tiempo, empezaron a conocerse en un ámbito más personal. Al principio, sin un enfoque romántico. Solo intercambios de miradas prolongadas, charlas nocturnas y silencios reconfortantes. Durante la revisión conjunta de un caso, Tomás interrumpió para expresar su envidia hacia la otra persona. «¿Qué habilidad poseo?», contestó de manera traviesa. «Rechazo». Tu fortaleza. «Siempre mantienes tu fortaleza». «Por supuesto que me lastimo», expresó la mujer. «Solo sé cómo levantarme una vez más». En ese momento, él captó la idea. No me encontraba apreciando a Luz en su rol laboral. Le tenía consideración como dama. De la misma manera. Como una persona que había transformado su vida de manera permanente. Sin embargo, Luz no era una mujer que se dejara influenciar con facilidad. Buscaba seguridad. Tomás, quien solía estar al mando, aprendió a dejarlo ir. De a poco, las fronteras entre lo personal y lo laboral empezaron a difuminarse. Sin compromisos precipitados, sin expresiones típicas de una novela televisiva. Solo instantes auténticos. Después de 3 años, Luz finalizó su posgrado en Derecho Internacional con excelentes calificaciones. Había estudiado noches enteras, redactado decenas de casos, y aprobado el examen final con una mención especial. La oficina conmemoró su éxito con una sencilla reunión en el balcón. Tomás, levantando su copa, dirigió estas palabras a la licenciada Martínez. «Brindemos por aquella persona que una vez limpió este suelo y ahora nos muestra el verdadero significado de la dignidad». Mostró una amplia sonrisa. Expresar gratitud, no por orgullo, sino con humildad. En el transcurso de ese año, Luz y Tomás se dirigieron al Tribunal de Familia en la Ciudad de México. Llevaba puesto un sencillo vestido blanco, holgado y sin decoraciones. Vestía un traje de color gris claro, prescindiendo de la corbata. La celebración no tuvo lugar. La prensa no estuvo presente. Una magistrada, con su madre Teresa en la primera fila, y algunos amigos íntimos, entre ellos Carrillo, Grimaldo, quien ahora muestra menos arrogancia. Incluso Sofía del Valle, después de mucho tiempo guardando rencor, finalmente reconoció que Luz no representaba un peligro, sino que simbolizaba la posibilidad de transformación. La magistrada expresó que estamos presentes para unir a 2 individuos que confían en la importancia de la honestidad, no solo a 2 abogados. Con determinación, Luz agarró la mano de Tomás. Le dio una hoja de papel con texto impreso. Preguntó ella con una sonrisa si era otra cláusula. «Un acuerdo eterno», contestó entre risas. «Única condición. Andaremos juntos como pares, eternamente». Ella puso su firma. Él puso su firma. La oficina completa,
Por primera vez en bastante tiempo, mostró su aprobación con entusiasmo sincero. Con el paso de los años, la historia de Luz se transformó en una fuente de motivación. Por razones distintas al amor. No por el crecimiento laboral. No es que haya dejado de ser leal a sus principios, sino que siempre se mantuvo fiel a ellos. Recorría instituciones educativas estatales ofreciendo conferencias, promovía ayudas económicas para alumnos desfavorecidos, y estableció en colaboración con Tomás un fondo legal colectivo para mujeres que sufren explotación laboral. Durante una entrevista para una revista especializada en derecho, le consultaron acerca de aquello que marcó un antes y un después en su vida. No mencionó a Tomás. Tampoco habló sobre la oficina ni sobre los galardones que decoraban la pared. Cuando rechacé la tarea de limpiar, no lo hice con sumisión. No es cuestión de orgullo, sino de comprender que la dignidad no te la otorga nadie. Eres el que la toma. Cada vez que una persona recién llegada ingresaba al curso de capacitación legal en línea, se topaba con una carta personalizada en su mesa, la cual había sido redactada por Luz para darle la bienvenida. Ya sea que provengas de una colonia distante o de una institución académica poco reconocida, no importa. Si te encuentras en este lugar, es porque posees algo invaluable, carácter. Demuestra su valor. Al final del documento, solía poner su firma como Luz Martínez, profesional del derecho. Dama. Mujer combativa. Se siente muy satisfecha de esa condición. Agradezco tu atención a este relato. Si la publicación te ha emocionado, te animo a darle un me gusta al vídeo, suscribirte al canal y compartir tu opinión otorgándole una puntuación del 0 al 10 en la sección de comentarios. Hasta la próxima narración.